Pues quiero hablar de cosas extrañas. Hay una película en Netflix, Cosas Extrañas, y en el Netflix, y es totalmente negativo, por supuesto. Yo voy a hablar todo lo positivo, no lo negativo. Recuerde que la Biblia dice que de lo que no vemos, Dios hizo lo que vemos. ¿Sí? Es decir, hay dos mundos paralelos. Hay un mundo que tú ves natural en los ojos que tú tienes. ¿Cuántos me pueden ver? Si no me puedes ver es que estás cieguito, pero si me puedes ver es porque en lo natural, pero tú no estás viendo a Papá Dios aquí a mi lado, o no estás viendo mientras adoras que hay ángeles alrededor de este lugar que también adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y tú dices, bueno, yo siento algo especial. Sí, es un mundo espiritual que no vemos. Si tú lo alcanzas a ver, te vas a sobresaltar, porque las cosas extrañas que tú no conoces, todo lo que no puedes determinar con tus ojos naturales, va a ser extraño para ti, totalmente extraño para ti. 1 Corintios, el apóstol Pablo, en capítulo 2, versículo 9, dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Esas son esas cosas que Dios tiene preparadas, ¿sí? Y nos quiere anticipar. Escúchame bien lo que le voy a decir, porque Él está por venir. Y si tú ves algo sobrenatural, no vas a alegrarte, te vas a asustar, porque no estás acostumbrado. Y Dios quiere que comiences a entender en estas épocas. Este mensaje que yo voy a dar, difícilmente usted va a escuchar en cualquier lado, a menos que Dios ya está hablando en otras iglesias para preparar el corazón de su pueblo. Amén. Mire esto, y dice: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Esto no es para cualquiera. Estas cosas del lado positivo, del lado de Dios, son cosas maravillosas para nosotros. Sí, yo me imagino a Gedeón mientras está soplando el trigo en el lagar, escondido porque tiene miedo, sí, de los madianitas. Está soplando en un lugar donde se pisa uvas, no donde se sopla el trigo. Está escondido porque todos los madianitas le robaban. Y de repente aparece un ángel ahí donde él estaba. El susto que el tipo se pega fue a caer por allá 2 metros, por allá con trigo y todo por el piso, ¿no? Y le dice el ángel: varón valiente y esforzado. Pero el valiente se pegó el susto, ya puede imaginarse. El otro día decía: yo tenía miedo cuando era niño de la oscuridad, mucho miedo. Y durante muchos años tuve mucho miedo de la oscuridad. Peor cuando vi, ya siendo grande, vi El Exorcista 1 y el 2. Y ahí sí no podía dormir, ¿verdad? Entonces el miedo que tenía a la oscuridad se agravó. Hasta que un día decidí que iba a vencer ese miedo y comienzo a caminar en mi casa. Nunca prendo una luz, ahí ya sabe, jamás prendo una luz, camino en oscuridad, y donde sé que puede haber mayor, ahí me meto caminando. Sí, y un día la hija también se levantó. Yo estaba caminando en la oscuridad y ella venía atrás mío, no sé por qué, me imagino iba al baño. El silencio, que sin zapatillas. Y cuando me doy vuelta veo un ser enano de este tamaño. Y me pegué un susto para descubrir que era mi bella esposa. Pero cuando dijo así, mire, cuando en la medianoche te dicen hola. ¡Ah! Ahora, no, yo sabe por qué le cuento esto. Ahora imagínese un ángel a esa hora. Y que es no un ser enano, sino un ser gigante, de 12 alas o de 6 alas, y lleno de ojos las alas. Tú te quieres morir, hermano. Mire, no importa si es... Y yo le digo a la gente: ¿por qué tú crees en el mundo sobrenatural de Satanás? La gente busca ir al cine en esos tiempos porque el diablo siempre se adelanta para hacerte pensar que todo lo que es sobrenatural, que es de Satanás, tú lo puedes ver y llenarte de temor, que es enemigo de la fe. Porque Dios vino para quitarte el temor, y el diablo viene a ponerte el temor, y tú, en vez de buscar más las cosas de Dios, sobrenaturales de Dios, buscas lo sobrenatural del diablo. Cada vez que tú vas al cine, estás aportando dinero para que toda esa basura del infierno venga al corazón de los creyentes. ¿Te das cuenta? Y estás aportando de la mente enferma
de los que dirigen esto, guiados por Satanás, destruyendo gente, destripando gente en una masacre de sangres, y nuestros jóvenes que ven eso piensan que eso es bueno, y la maldad del infierno viene a la maldad del corazón de ellos y salen violentos a matar a la gente en las calles, y nos preguntamos ¿por qué está pasando esto? Y cada vez, desde que yo me acuerdo, desde el Exorcista hasta el día de hoy, se han multiplicado la maldad del infierno, pero la iglesia no ha hablado de las bondades que Dios tiene reservadas para aquellos que le aman a Dios. Cosas que ojo no vio ni oído oyó. Dios ha preparado para ti. ¿Dónde? En la casa de Dios. Cuando Jesús dijo, ustedes cosas mayores harán. Ojo, lo que estoy hablando. Entonces van los hermanitos de la mano, ahí asustados a mirar el cine. ¡Ay! ¡Uy! Y después quieren orar. Entonces no mires lo que no debes mirar. No seas, escúchame lo que la Biblia dice, no seas participante de las obras de Satanás. Y esas son las obras de Satanás, que ha venido como ladrón a robarte, ¿sí?, la paz interior que el Señor te regala en la casa de Dios. Vienes a la casa de Dios, te llenas de paz y corres luego a llenarte de temores viendo esas películas. No las mires, por favor, querido hermano. No seas participante de las obras de Satanás. Hermanos, qué importante es conocer lo que Dios quiere mostrarnos. Sí, es importante conocer ese mundo invisible, porque también hay una curiosidad natural en el ser humano por descubrir eso. Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 nos da una clave por qué todavía quizás no lo hemos visto. Porque al crear Dios algo maravilloso, uno se preguntaría ¿por qué Dios no lo muestra? Bueno, lo muestra cada vez que vas por el campo, cada vez que ves todo lo que Dios ha hecho, te está mostrando un reflejo de lo que es. Pero no tenemos, dice la Biblia, que no tenemos idea de cómo es. Es solamente una sombra de lo que es. Y cuando tú ves un lago precioso y las montañas llenas de nieve, tú dices, wow, qué espectacular. Y el Señor dice, espérate que ahora lo veas en el monte santo, en el lugar santo, en la nueva Jerusalén. Ahí realmente te vas a maravillar. Pero no solamente Él quiere mostrarte un día allá, sino aquí también. Cosas que Dios tiene preparadas para estos tiempos. Y yo le digo, iglesia, prepárate porque el Señor está pronto a venir. Quizás no te das cuenta lo cerca que estamos. Estamos cerquísima de mire, en cualquier momento a este Putin se le ocurre decir que pongan una bomba. ¿Sabe que una bomba, o la bomba de Hiroshima, que destruyó tanto en segundos un pueblo entero, la bomba del día de hoy es 100 veces más potente que una sola bomba de esas? 100 veces más potente. La Biblia habla que las estrellas caerán. Pero quizás no podía explicarnos que las bombas caerán. Pero estamos prontos a venir a la venida del Señor y tenemos que estar preparados para lo sobrenatural de Dios. Y no tener temor que en medio de todos estos conflictos conocemos al Dios que nos habla de estas cosas extrañas que están preparadas para nosotros, que van a dejar de ser extrañas cuando te metas en la palabra y entiendas el propósito por lo cual Dios quiere prepararte para este tiempo. Y yo te lo voy a decir ahora. Eclesiastés 3:11 dice, sin embargo Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. ¿No lo ves todavía? Sí, es en el momento apropiado que Dios te va a mostrar. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Es decir, una sombra nada más de lo que es. Pero Dios quiere prepararte para en el momento apropiado mostrarte estas maravillas. Y Dios ya nos ha mostrado, porque al leer la Biblia, yo puedo ver en la Biblia hombres de Dios que tuvieron esas experiencias extraordinarias y vieron cosas extraordinarias. Mire, ¿quién ha visto el trono de Dios? ¿Quién ha visto el trono de Dios? La Biblia dice que hay un hombre que entró y vio el trono de Dios. Sí, ir al tercer cielo. El apóstol Pablo dice, óigame, he estado 3 veces, no sé si en este cuerpo o fuera de este cuerpo. Y escuchó cosas
que eran inefables, que no podía decirse, que no se podía expresar. Pero estuvo Pablo ahí, preparado por Dios para ver esto, porque Dios tiene que prepararte para que lo puedas ver. Experiencias increíbles, la transfiguración de Jesús, el caminar sobre las aguas, en ver un muerto que ya apestaba a salir caminando, como que si nada pasó. Hermano, todo lo que nosotros hemos visto en la palabra de Dios, como que nos hemos acostumbrado. Pero mirar a un Jesús caminando en la medianoche, los mismos apóstoles gritaron: ¡es un fantasma! Como que nos acostumbramos, pero hermanos, esto es real. La Biblia es real. Y lo que nos está mostrando la Biblia es solamente una sombra de lo que Dios puede hacer. Y tenemos que preparar en nuestro corazón. Y para entender mejor, epifanía significa aparición. Esa es la palabra, epifanía, en teología. Sí, estaba estudiando, analizando, mirando a la gente que pudo experimentar esto. Eso se llama epifanía, que significa aparición, manifestación o fenómeno a partir del cual se revela el mundo espiritual. Y por el un lado, nosotros creemos que los fantasmas aparecen, pero a veces no creemos que los ángeles se pueden aparecer, porque damos más peso a un lado que al otro. Y mire, dice, la palabra proviene del griego epifaneia, que significa mostrar o aparecer por encima. Y créame que nadie que ha tenido un encuentro con Dios puede seguir siendo el mismo. ¿Y cómo fue ese encuentro sobrenatural? El momento en que el mundo natural y el sobrenatural se chocan, se encuentran. La creación se encuentra con el Creador, el pecado se topa con la gracia de Dios y todo, absolutamente todo es transformado. Yo recuerdo el día que llegué a la iglesia, algo mientras hablaba ese pastor estaba revolucionando mi corazón. No me acuerdo ni lo que decía el pastor. ¿Sabe? Él estaba predicando, pero la unción de Dios estaba transformando mi corazón. Es decir, yo vine con una necesidad y sé que estaba hablando del pecado, sé que estaba hablando, sí, mucha gente me pudo haber dicho que estaba mal. Mi mamá me decía continuamente: estás mal. Pero el momento que te encuentras con lo sobrenatural, con lo que es de Dios, cuando la gente entra aquí, no puede describir, dice: algo siento aquí, pastor, hay algo, una fuerza positiva, una energía positiva, porque no pueden entender qué es lo sobrenatural de Dios tocando a la creación de Dios. Y somos tocados y transformados en un abrir y cerrar de ojos. Estás quebrado, estás quebrantado. Dice: Señor, ¿qué está pasando? Dios, ¿qué es lo que me está tocando? Yo quiero entregarte mi vida. Y sientes que hay un pecado que está siendo arrancado de tu vida y te da una libertad como nunca antes, y comienzas a reír o a gozar, a llorar con alegría, porque te sentías que estabas atrapado en el pecado y lo que sientes ahora es libertad. ¿Cuántos sintieron eso? Dale un aplauso al Rey. Y yo lo sentí así. La Biblia relata, y yo le puedo contar porque la Biblia relata muchos pasajes, pero déjeme contarle una historia. Es una historia seria, es una historia de mi propia vida. Aunque yo crecí en hogar cristiano, yo no conocí la iglesia católica. Aquí está mi mamá en primera fila. Y ella fue una mujer de fe, es una mujer de fe, porque está viva también. Es una mujer de fe. Pero cuando llegó mi hermano mayor de 15 años a decir: ya no queremos que nos obligues a nada, mi hermano se le reveló a mi mamá. Y ya mi hermano había crecido. Mi otro hermano también había crecido, mi hermano Mario. Yo no había crecido, pero yo también era rebelde junto con ellos y aproveché el momento oportuno para rebelarme también. Y así que los tres nos rebelamos, no quisimos ir más a la iglesia, y así que yo era un evangélico rebelado. Entonces, porque hay que diferenciar entre cristianismo y evangélico. Y durante esos años comenzamos a beber. Pero cuando yo llegué a Cuenca, comencé a beber más. Sí, con los amigos descubrí el aguardiente, descubrí el cuy, todas esas cosas, descubrí que todo estaba junto y mezclado.
Y entonces cuando la gente me preguntaba, ¿cómo es que tú bebes esto? ¿Cómo que tú eres evangélico y tú bebes? Y había conflicto conmigo. Pero yo llegué a ser alcohólico y Aida sufrió mucho por causa de mi alcoholismo. Mis hijas estaban bien chiquitas y estaban pequeñas y yo vendía repuestos de carros, importaba y ese era mi negocio y andaba por todo el país. Y un día que me iba para Guayaquil en mi carro, siempre he manejado rápido. Y sabe uno, qué importante es lo que le voy a decir. Madres, oren por sus hijos. No importa que ellos estén desviados, no pares de orar. No declares sobre ellos maldiciones, sino bendiciones. No los castigues con palabras como ya vas a ver que Dios te va a hacer esto o ya es. No. Y yo podía salir a beber y decía, el Señor guardará mi salida y mi entrada desde hoy para siempre, amén. Y ahí venía el primero. No tomaba uno sin antes poner mi vida delante de Dios. ¿Por qué? Instruye al niño en su camino. Y aun cuando sea, porque sabes, tienes un tiempo para Dios. Dios puede permitirte que camines en el mundo hasta cierto momento y luego te atrapa. Por eso te digo, Padre, no maldigas lo que Dios ya ha bendecido, que es el fruto de tu vientre. No lo maldigas. ¿Sí? Dale un aplauso al Señor. Y ese día yo salí, esa era mi oración porque mi madre había sembrado en mi corazón. Yo salí diciendo esta frase, que siempre no salía de casa si no la decía. Y es como un amuleto, realmente es como un amuleto en la vida de un ser humano. Y yo le digo al católico que tiene una cruz, por ejemplo, ¿por qué carga la cruz? Porque es como un amuleto. Pero al cristiano también su oración muchas veces termina siendo un amuleto. Se lo digo porque a veces yo voy sentado en un avión y me siento aquí en el avión y el otro se sienta acá al lado, conversamos y cuando el avión comienza a moverse, veo que el católico comienza a santiguarse y el evangélico comienza a hablar en lenguas. O sea, los dos estamos confiando en algo, ¿verdad? Pero yo le voy a decir algo, si ninguno de los dos tiene una comunión real con Dios, desde que sale de su casa, no importa las oraciones o cuántas veces te santigues. El asunto es, tienes una relación con Dios, conoces al Dios de tu oración. Es más, el Dios de tu oración te conoce. Entonces, yo iba en ese carro, manejando disparado a Guayaquil, había la ruta solamente del Cañar. Y entonces bajaba, acababa de pasar Ducura y unos cuantos precipicios, y yo vi que la curva venía, algo que no tenía que hacer, pues lo hice, le pasé al camión justo casi cuando entraba la curva. Y cuando entré, me iba a meter adelante del camión, se rompe el eje trasero. Venía tan rápido, quise aplastar los frenos, ya no había frenos porque por ahí se iba todo el líquido de frenos, el carro hizo así y para afuera hacia el abismo. Yo me agarré del volante y cerré mis ojos y solamente dije Dios, no dije absolutamente más. Cuando yo abrí mis ojos, el carro se estaba arrastrando hacia el costado izquierdo de la vía, arrastrándose. Hasta la siguiente curva se arrastró ese carro y yo estaba dentro. No me pasó absolutamente nada. Me logré bajar del carro y el camión que acababa de pasar estaba parado casi ahí mismo. El hombre se bajó y tenía el rostro blanco. Y lo único que él me decía es, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Y yo le decía, ¿hacer qué? Yo no gesticulaba palabra por los nervios, el susto de lo que acaba de pasar. Y él seguía diciendo, ¿cómo lo hizo? Yo le dije, no le entiendo, ¿qué me está tratando de decir? El chulío, su ayudante, se metió ahí, él se fue a buscar la llanta. Esa es una conversación entre él y yo. Y me dijo, mire, usted salió disparado hacia el abismo. Y yo dije, yo sí recuerdo. Hasta ahí recuerdo, porque cerré mis ojos. Y me dice, fue como una mano del cielo, lo agarró y lo volvió a meter en la vía y usted se arrastró aquí. No sé cómo lo hizo. No sé cómo lo hizo. En ese momento yo me acerqué al carro. Todavía temblaba porque no sabía lo que había sucedido. Prácticamente y audiblemente Dios me dice, te he guardado durante estos años por la oración de tu abuela y de tu madre, pero ahora estás solo, no te guardo más.
Ese domingo entregué mi vida a Cristo y hasta el día de hoy estoy aquí. Porque no es, hermanos, no es que la gente y los amigos me decían, pero ¿cómo si hace unos días estábamos tomando y ahora cantando en una iglesia te volviste loco, Wilfrido? La verdad es que uno no entiende los tiempos de Dios cuando Dios tiene preparado un tiempo. Eso es lo sobrenatural de Dios. Porque el Señor me habló en esos días, yo te llamé para predicar el Evangelio. Por eso me di cuenta que cada vez que bebía con mis amigos, comenzaba a predicarles el Evangelio. Y estos me decían, ¿estás loco? ¿Estás loco? O me hacían mofa o me hacían burla. Pero yo sabía que tenía un llamado desde mi niñez. Es lo sobrenatural de Dios que no entendemos, pero que en un momento dado se manifiesta. La Biblia relata, por ejemplo, varios encuentros de hombres con Dios mismo. Y ahí aparece, por ejemplo, Moisés. ¿A quién se le ha aparecido Dios en una zarza que quema y no se quema? Porque Moisés dice, eso se está quemando, me voy a acercar porque no se quema. Pero hay fuego y no se quema. Y cuando se va acercando le dice, hey, el lugar que pisas santo es, quítate las sandalias. La zarza está hablando, pero la zarza que no se quema. Es el Dios de todos los tiempos diciéndole, Moisés, Dios te habla, estás en un lugar santo. Son encuentros extraños, sobrenaturales, porque extraño es cuando no es normal, cuando no es natural, es extraño. Y es una experiencia impresionante. ¿Qué de Isaías? En el capítulo 6, versículo 1, dice, en el año que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 alas se cubrían el rostro. ¿Por qué se cubrían el rostro? Porque estaban parados delante del santo, del papá Dios. Se cubrían los pies y con 2 volaban. Se decían unos a otros, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Por eso es que usted ve luz allá afuera, ve colores, porque la gloria de Dios es la que trae color. Allá en el infierno no hay color, todo es gris, porque ahí no resplandece la gloria del Señor. Y sigue diciendo la palabra de Dios, y sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije, todo se ha acabado para mí, estoy condenado porque soy un pecador, tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Pedro y Juan también experimentaron algo así en el monte de la transfiguración. Y cuando vieron a Jesús resplandecer y a Moisés y Elías que se aparecieron, tuvieron miedo, pero al mismo tiempo el deseo de quedarse así. Tenemos miedo de lo que está pasando porque es sobrenatural, pero hagamos una enramada y quedémonos aquí. Porque aunque es sobrenatural, sabes que es bueno. Sabes que es bueno y que necesitamos esa presencia de Dios. Pero todo lo que le estoy diciendo, desde que le conté mi testimonio hasta este momento, siempre hay un propósito de parte de Dios. No es solamente decirte, mira muchacho, voy a hacer esta maravilla para tu deleite. Voy a hacer esto, voy a caminar por las aguas para tu deleite. Todo tiene un propósito de parte de Dios. Y ya se lo voy a decir en un momento más. Ahora bien, todos los que han tenido un encuentro verdadero con Dios han comprendido 3 cosas. Yo le pido que usted anote. Todo el mes vamos a estar hablando de estas cosas extrañas, de estas manifestaciones que Dios quiere mostrarnos. En primer lugar, pueden percibir la santidad de Dios. Dice, sácate el calzado, dice Dios, que el lugar que pisas es santo. La zarza no era santa, la tierra no era santa, era la presencia de Dios que es santo. Por eso no entiendo cómo la gente puede referirse al Dios Todopoderoso como el flaco de arriba, mi pana. No hay respeto muchas veces en las cosas de Dios. Hemos dejado de respetar. Hermanos, hace unos días, 2 días, hemos estado hablando con mi esposa que los jóvenes de hoy ya no respetan a los mayores.
Y no hay un lugar especial para ellos. Si ese fue el lugar de papá toda la vida, que siga siendo hasta el día que se muera. Y que los demás aprendan a respetar que ese es el lugar del abuelo, que ese es el lugar del padre. Pero ahora ya no se respeta. Te pitan, te gritan, viejo, hasta un lado. Ya no hay un respeto como había. Si no respetas lo que puedes ver, ¿cómo puedes respetar a papá Dios? Que no ves. Los ángeles que están en el cielo se cubren. Los que han encontrado ese momento con Dios dicen: estoy muerto, estoy acabado, he visto a Dios, tengo que morir. Ese es el respeto, la honra. Y los ángeles no dicen: este es el santo. Dicen: santo, santo, santo. Número perfecto para hablar de Dios, porque hasta en la tierra tenemos el santo. Y quieren respetar más a un hombre que dicen su santidad que el verdadero, al único, al que no ha visto pecado, a Dios, el Señor de todos nosotros, el que hizo los cielos y la tierra. Él es el verdadero santo, santo, santo. Y los ángeles que están con Él lo reconocen. Por esa misma razón, cuando Él dice y menciona cómo un hombre de labios impuros se ha acercado a lo que es santo, miren lo que va a pasar en un momento más. Y se lo voy a decir. La segunda cosa que comprenden aquellos que tienen un encuentro con Dios es su propia impureza. Por eso Él dice: Moisés, no, yo no puedo estar aquí, este es un lugar santo. Y el otro dice: es que estoy aquí en la presencia de Dios y soy un pecador de labios impuros. Isaías 6:6 dice: entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado el altar con unas tenazas. ¿De dónde tomó? Del altar. Con él tocó mis labios y dijo: ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios, ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Era simplemente un ejemplo de lo que vendría. Y se baja tomando algo del altar porque tú te sientes impuro. ¿Acaso yo no me siento impuro en la presencia de Dios? Escucha esto. Y trae un carbón del altar y pone sobre los labios. Ahora eres santo, has sido perdonado tus pecados. En la cruz del Calvario, su sangre es ese carbón encendido que limpia nuestros pecados el día de hoy para podernos presentar en el trono de la gloria del Señor. Dale un aplauso al Rey. Pero tienes que reconocer que eso es santo, que la casa de Dios es santo, que tu ofrenda es santa. Tú no puedes llegar aquí a la iglesia y decir: sí, yo creo en Dios, y tirar cualquier cosa así. Tienes que aprender a honrar lo que es de Dios para que Dios te honre a ti en medio de los hombres. Hermanos, no estamos aquí jugando a la iglesita. Estamos poniendo nuestra vida por la eternidad. Y tenemos que aprender a honrar lo que es de Dios. Tenemos que aprender a honrar lo que es de Dios. Y esa es la tercera cosa que sucede con todos los que han tenido un encuentro con Dios. Pueden escuchar su voz y su palabra y sus planes les son revelados. Ahí en la presencia de Dios es que puedes escuchar los secretos más lindos. Tienes que buscar ese lugar para orar, para meditar en la palabra y callarte por un momento para poder escuchar su voz hablándote al corazón. Necesitamos esto. En Éxodo 3:7 dice: luego el Señor le dijo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. ¿Para qué lo llamó? ¿Para qué lo llevó hasta la zarza? Aquí viene el propósito. ¿Para qué me llamó a mí en ese accidente? Ustedes ven el propósito, predicando la palabra en todo el mundo. Yo no puedo decir: mire, que yo era muy inteligente. No, yo era bien tonto y creo que sigo siéndolo. La única cosa sabia fue aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador y decirle sí a Dios. Y me puedo parar en cualquier púlpito sabiendo que es Él el que va a hablar y no yo. Entonces Dios tenía un propósito para ese día, como tenía un propósito para Moisés, llamarlo para que libere a un pueblo. Había un propósito en cada cosa que Dios ha llamado. Y dice Isaías capítulo 6:8: ¿para qué le puso ese carbón encendido? Y estuviera ahí Isaías para poder escuchar al mismo Cristo hablar sobre la salvación eterna.
Después oí que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo, al pueblo del mundo? Y esto se me eriza la piel, porque Él está escuchando el llamamiento y el aceptar de Cristo venir a la cruz del Calvario. Y le dice: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? La Trinidad hablando, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí estoy yo, envíame a mí. Y pudo responder a Dios: heme aquí, envíame a mí. En ese lugar secreto en donde Isaías recibe la palabra de comisión, al mismo tiempo que es Isaías diciendo yo voy, pero es Cristo diciendo yo voy a ir. Esa revelación, hermanos, se cumple en dos momentos: el aceptar venir a morir por ti. Pero cada llamada que Dios tiene, cada momento, sea con los hombres, tiene el propósito de enviarte a predicar el Evangelio de Cristo. Hace muchos años atrás, termino con esto, estaba durmiendo y me levanté y le dije: ahí te acabo de tener un sueño que no lo entiendo. Me dijo: ¿cuál fue tu sueño? Recién habíamos entrado en la iglesia, era ministro de alabanza, estaba cantando las alabanzas del Señor, y yo me miraba que habían unas vacas que entraban en un pequeño riachuelo hasta más o menos la rodilla, sobre la rodilla, pero cuando salían desde aquí hasta acá se veía el hueso, porque eran como que animales les comían a las vacas la carne y salía solamente las vacas, las piernas en hueso. Y yo decía: ¿qué está pasando? Y me tiraba en el agua para ver lo que sucedía. Pero debajo del agua no eran vacas, eran ovejas. Y yo le dije, cuando salí del agua, me desperté y dije: Señor, ¿qué me quieres decir? Y durante un tiempo le estuve preguntando hasta que Dios confirmó. Y me dijo: tú tienes un llamado al pastorado, porque Satanás está destruyendo mis ovejas. Y quiero que tú prediques la palabra del Señor. Y yo en ese momento entendí que iba a dejar de ser un ministro de alabanza para ser un pastor. Y predicar la palabra donde quiera que sea, para que Satanás no siga destruyendo tu hogar, tu familia, tus hijos, tus generaciones. Sino que te levantes el día de hoy con la autoridad de Cristo, que también has sido llamado para proclamar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz verdadera. Dale un aplauso, ponte de pie en esta mañana.